Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Gracias por tu tiempo y bueno, felicidades primero por llegar hasta este momento de tu defensa al fin. Y pues bueno, Ok. iniciar con una oración. Amado Dios, te doy gracias por este día. Gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel. Te quiero suplicar en este momento que bendigas esta defensa de tesis. Bendice a Víctor, dale las palabras adecuadas para responder las preguntas que le voy a plantear. Dale sabiduría y dale gracia, por favor. Bendice esta actividad que pueda hacer para darte la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir la pantalla. Ok, comienzo. Buenos días, mi nombre es Víctor Jesús Eugenio Villegas. Estudio por la gracia de Dios en el Colegio Bíblico Bautista de Estudios Superiores de San Luis Potosí, en la carrera de Teología Pastoral. El nombre de mi tesis, de mi trabajo de investigación, trató de cómo ser libres de una adicción. Quisiera darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me permite de prepararme y el día de hoy graduar, si Dios lo permite, y poder servir en su obra, a mis padres, por su apoyo diario en mi preparación y ministerio, así como en sus oraciones, al pastor Luis Ramos, por su ejemplo de fe y permanencia en el ministerio, al hermano Daniel Milán, gracias también por su tiempo de clase, consejos, ayuda en todo momento, al pastor Víctor Návar y a algunos compañeros que por su ayuda en revisiones, en consejos, bueno, en diferentes aspectos. Gracias a Dios por ellos también. Ahí, siguiente. El propósito y objetivo de mi tesis es poder presentar formas de adicciones y conocer la forma en que Dios busca destruir una fortaleza espiritual, ofrecer apoyo bíblico de cómo restaurar una vida, tratar con el pasado, hacer un uso correcto de la armadura de Dios, descubrir el modelo de vida bíblico que Dios quiere para nosotros, conocer la forma correcta también de su estudio y animar e influir a otras personas que formen una relación personal con Dios y permitan que restaure y transforme sus vidas. La justificación se investiga este tema con la finalidad de poder ofrecer una herramienta que busque brindar información sobre el manejo y restauración de personas con estas diversas prácticas adictivas y asimismo también un crecimiento y fortalecimiento de la fe cristiana, pues según Hebreos 11, la fe permite alcanzar buen testimonio y otorga conquistas espirituales al creyente y permite que pueda comprender las verdades bíblicas. El versículo central que primeramente me fue de bendición y quisiera leerlo es este, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Gracias a Dios por su sacrificio en la cruz. Ahora como hijos de Dios podemos gozar de una comunión plena, íntima con Él. Y ahora Él vive en nosotros, nos ayuda, habla a nuestro corazón, permite que comprendamos diferentes verdades espirituales y asimismo nos revela su voluntad que el Señor quiere para nosotros en nuestras vidas. Y como dice la siguiente frase, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Podemos vivir libremente del pecado y permanecer en santidad, agradando a Dios en todo lo que podamos hacer en nuestras acciones, actitudes, palabras, pensamientos. Las fuentes bibliográficas que a mí me ayudaron en mi trabajo de investigación fue, en primer lugar, Victoria sobre la oscuridad, del escritor, autor Neil Anderson. Eh, Realmente me fue de bendición como personas se nos olvida, porque también me incluyo, nuestra posición en Cristo, acerca de que Él nos puede dar la victoria porque tenemos una nueva posición en Él. Él es fundador y presidente de Freedom for Christ Ministries, especialidad también es muy apto para poder crear contenido en guerra espiritual y liberación. Asimismo, experiencia pastoral y pedagógica en el Seminario Teológico de Talbot en Estados Unidos. Asimismo, la página de tal manera el 2020, ¿verdad? Que hizo el estudio de Efesios, el misterio revelado. Fue una página donde me ayudó bastante, muchísimo en mi
en mi estudio de la armadura de Dios, y a Steve Gallagher en su libro En el altar de la idolatría sexual. Conociendo un poco de su contexto, él superó su adicción sexual, ayudó a hombres también a hacerlo, incluso es de su ministerio actualmente, es consejero, maestro bíblico en universidades y asociaciones, además que es fundador de Pure Life Ministries y autor de 2 libros y 7 estudios hablando del mismo tema. La estructura de mi tesis viene repartido en 4 capítulos. El primer capítulo se llama La raíz del problema, en donde podemos ver los diferentes tipos de adicciones, qué es una adicción, la tentación, la concupiscencia, cuando el creyente es avergonzado y cuando un cristiano vive una doble vida. El capítulo 2, ¿qué dice Dios acerca de cómo tratar la adicción? En primer lugar, el Señor quiere que seamos limpios y que tomemos la armadura de Dios. El capítulo 3, tomar una decisión. Considero personalmente que para poder vivir en libertad se debe de tomar una decisión. Para ello son decisiones trascendentales, el arrepentimiento, la disposición de pagar un precio, así mismo como las influencias. Y el capítulo 4, que es viviendo en libertad, llevando los pensamientos a Cristo, que ya no vivimos más en nosotros, ¿verdad? El Señor ahora vive en nosotros. Y podemos olvidar también lo que queda atrás. Debemos dejar el pasado para poder vivir en libertad. Principales aprendizajes. La elaboración de tesis es la primera vez que hago un documento de este tipo y me fue de bendición poder conocer el proceso y me va a ayudar también en el futuro porque planeo hacer diferentes cosas, aprender a redactar con sabiduría, porque a pesar de que nosotros la escribimos y debamos argumentar, debo ser guiado por Dios en lo que debo plasmar, en mis palabras a lo escrito, y que agrade y glorifique a Dios. Realmente muchas veces eh, se nos olvida ese modelo de vida que Dios quiere para con nosotros. Los retos, tener coherencia en lo que escribo y enseño, porque muchas veces planeamos, ahí están jalándole, muchas veces planeamos escribir o enseñar y muchas veces no lo vivimos primero y entonces eso fue un gran reto para mí, poder vivir y ser agradable a Dios en todos los aspectos, en cada aspecto de mi vida, practicar la santidad bíblica que Dios espera de mí, que crear contenido sobre este tema, que sea un aporte para aquellas personas en situación de adicción y tener un corazón sensible para poder trabajar y ministrar de la manera correcta. Algunas conclusiones y reflexiones es que Dios quiere obrar en la vida de las personas si tan solo se abre paso a tomar esa decisión. La influencia correcta de los padres ante esta situación, los padres necesitan entender y aprender la manera bíblica para tratar con sus hijos en estos asuntos y ser de influencia a sus vidas, formar carácter cristiano, además de esto, para poder crecer y ejercer con madurez, sabiendo lo que Dios quiere para cada familia que a Él se acerca y entender la posición en Cristo. Como explicaba hace rato, muchas veces lo olvidamos, muchas veces lo pasamos por alto. Entonces, poder entender la posición que tenemos en Cristo es sumamente importante para poder vivir en santidad, en libertad y sus beneficios, que será de utilidad al nuevo creyente que desea vencer su adicción y por lo tanto lograr una vida transformada. Y ya sería todo. Muy bien, Víctor. Hermano Víctor Navar, buenos días. Gracias por su tiempo, por conectarse. Vamos a pasar a la parte de las réplicas, de las preguntas y de las respuestas, hermano Víctor. Si se puede plantear 3 preguntas usted, 3 preguntas yo, y vamos alternando, sí, una y una. Si me hace favor de activar su micrófono y comenzar usted con la primera pregunta para Víctor. Están ayudando, perdón. Buenos días, una disculpa, pues no traigo traje porque vengo de Monte de Paz. Es que el pastor Ramos no pudo ir, pero voy yo. Ok, gracias por entender. Primera cosa y primera pregunta que yo quiero hacer, y la voy y espero ser muy claro. El espíritu de tu tesis es para salvos, es para mundanos. ¿Cómo vas a lograr tú? Porque Montes de Paz no hay muchos.
¿Cómo vas a lograr tú? Porque dijiste dos cosas, que tomen una decisión y que vivan en libertad si no van a estar cerca de Dios. ¿Qué pensaste al respecto? ¿Cómo te planteaste el hecho? Porque si no, el público al que va dirigido esto va a ser puros cristianos. Porque tú centraste dos cosas. Toma decisiones y vive en libertad. La gente va a tomar una decisión mientras esté encerrada. Pero en cuanto salga, no va a vivir en libertad si Cristo no está con él. ¿Qué piensas ahí? Ok, creo que ya lo habíamos platicado un poco. En primer Quiero lugar, que oiga el espíritu de mi tesis, así es. El espíritu de mi tesis es principalmente enfocado en mi testimonio. Yo he ido a la iglesia prácticamente toda mi vida desde bebé. Pero hubo un tiempo en que, bueno, el diablo me atacó y me alejé. Entonces bueno, en los trabajos en donde estuve conocí a diferentes personas que estaban batallando no solamente, bueno, con situaciones de inmoralidad en sus familias, sino también con adicciones, drogas, diferentes aspectos. Y bueno, el espíritu de mi tesis es ese de primeramente poder expresar algo personal. Yo sé de que se puede confundir tal vez el hecho de que pueda ser para puros cristianos, pero no, el hecho también va enfocado también para personas que no son cristianas, para personas inconversas, porque podemos ver primero en el capítulo 1 tan solo las diferentes adicciones que la persona pueda comprender, bueno, en la definición de cada una de ellas y después vamos paso por paso, cómo influye una adicción en tu vida, después el hecho de que pueda tomar una decisión en ese apartado en el capítulo 3 viene acerca bueno, agregué el plan de salvación, el evangelio, para que la persona lo pueda comprender. Para las personas que no han sido salvas, puedan tomar una decisión, principalmente que es la de ser salvos, para que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos y, por consecuencia, en el capítulo 4, que puedan vivir en libertad, que ya vive Cristo ahora en ellos, que sí, son carne y van a seguir pecando, pero tienen una diferencia que es el Espíritu Santo en ellos, Dios obrando para que los pueda transformar y los pueda, bueno, restaurar de todas esas situaciones en las que ellos estaban enfrentando. Pero, Uh-huh. yo insisto, Uh-huh. mientras ellos se sientan atrapados, Uh-huh. pueden tomar decisiones. Eso es lo único que yo quiero nada más. Uh-huh. La gente que no le interesa conocer a Dios, ¿tú consideras que nunca se va a poder arreglar de su drogadicción? Es Yo que creo que me queda un hueco ahí. Uh-huh. Ok, yo considero que aquellas personas de que no quieren acercarse a Dios simplemente porque esa es su decisión, realmente lo que uno les pueda enseñar o lo que cualquier persona pueda hacerles ver claramente en su cara, pues no podría lograr mucho a menos de que ellos pudieran tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque uno les puede decir, uno les puede enseñar Biblia, uno les puede enseñar testimonios, pero al final de cuentas son ellos los que deben de tomar la decisión, no uno. Entonces sí, podemos influir en ellos, podemos serles de bendición, podemos acercarlos a la iglesia. Yo he conocido ateos y tengo amigos ateos que a pesar de que no creen en Dios, han venido a la iglesia, no a esta iglesia, a otras, ¿verdad? Se han acercado, como que tienen esa espinita, pero al final de cuentas es su decisión, aunque uno, bueno, quiere influir de una manera, a veces se pudiera entender sobrenatural, al final de cuentas la decisión es de ellos. Esta primera pregunta, pero yo quiero que quede, que yo quisiera que quedara claro, que porque además es nuestra función y tú vas a ser pastor. Yo quisiera que quedara muy entendido en el corazón de la gente a quien tú te dirijas, que a menos que sea estando en Cristo, no hay muchas posibilidades de lograr el objetivo. Pueden leer tu tesis y pueden aplicarla 1000 veces, pero si están alejados de Cristo,
es difícil, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Esa es mi postura. Mi postura no es que estés mal. Mi postura es, si tú dices que vas a hacer más bibliografía, enseñarle a la gente, tú como pastor, porque esa va a ser una pregunta que te voy a hacer, pero tú como pastor, los guíes a permanecer en Cristo. No los guíes 90 días y ahora sí, ya aprendieron, váyanse. En cuanto mira, ahorita hay 50 y tantos en Monte de Paz, no sé cuántos hay. Y déjame decirte que muchos de los que hay ahí son repeticiones. Y el problema, y no quiere decir que Monte de Paz no sirva, lo que no sirve es alejarse de Dios. Ok, muy bien, gracias. Gracias, hermano Víctor. Hubo pocas tesis en las cuales entregué considerándolas a algún maestro experto, ¿no? Entonces, por el trabajo del hermano Víctor, la tuya fue una de ellas, Víctor Villegas, porque dije, adicciones, pues se la voy a dar al hermano Víctor, ¿no? Digamos, considerándolo como un experto. Y mi pregunta la voy a ligar te voy a hacer dos juntas, ¿ok? La primera, como dijo el hermano Víctor, no hay muchos montes de paz, ¿no? Pocas son las iglesias que a veces tienen esta visión o este corazón hacia las personas que batallan con adicciones, ¿no? ¿Cuál tiene que ser la postura de una iglesia bíblica que desea agradar a Dios en todos aspectos para atender a estas personas, ¿no? A las personas que batallan con adicciones. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda también va ligada. Llamándoles consejeros a las personas que desean restaurar a los que están batallando con adicciones. ¿Cuál es el rol que hace un consejero y dónde está su límite y dónde entra Cristo? ¿Qué yo como consejero no puedo hacer y qué entra Cristo? Ok. Yo creo que el corazón de las iglesias debería de ser el de tener el mismo corazón de Cristo. No recuerdo el versículo, aquí lo tenía en la mente, ahorita que lo mencionaste más o menos, pero se me fue. Déjame, ahorita lo busco. De que nosotros podamos poder entender, tener su mente, poder comprender su deseo, su corazón, obviamente, él teniendo comunión con Dios, ¿verdad? Pudiendo aprender lo que realmente es, y poder reflejarlo. Me acuerdo de este versículo que me fue de bendición. Déjame buscarlo. Toma, quiero ser libre. En donde el Señor Jesucristo se acerca a tal persona, se acerca a un leproso y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y él le dice, quiero, ser limpio. Entonces, ese versículo me fue en Lucas 5:13, perdón. Lo quiero leer. Déjame buscarlo bien. Aquí está. Dice, y extendiendo Jesús la mano, la tocó diciendo, quiero ser limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Realmente eso me llenó, porque muchas veces personas quieren hacerlo por sus propias cuentas, por su propio corazón, y al final puedo ver cómo la persona se acerca y dice, si quieres, puedes limpiarme. No estaba diciendo simplemente, Señor, pues ahora sí como se entiende, si tú quieres, él se acercó porque tenía ese deseo y también Cristo dijo, quiero ser limpio. Los dos tuvieron buena intención, tanto el leproso, tanto como el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de tener esa posición, ese sentir, que nosotros también podamos ver a estas personas y poder dolernos con ellos, poder entender su situación, poder comprender por todo lo que están pasando. A lo mejor no lo podamos entender completamente, pero quieras o no, nos podemos dar una idea. Entonces, poder tener el corazón principalmente de Cristo que tenía para aquellas personas que no hacían distinción de personas, porque también como podemos ver en Santiago 2, de que si entra un hombre con vestido súper bonito y todo, y le decimos, siéntate tú aquí en buen lugar, y vemos a un pobre que entra a la iglesia, alguien con necesidad, no, tú siéntate aquí bajo mi estrado, mira ahí, aparte, ¿verdad? O hasta atrás, ¿verdad? Estamos haciendo distinciones de personas y eso no es lo correcto.
Eso es antibíblico, no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, poder tener ese corazón de no hacer distinciones en primer lugar, poder tener el corazón de Cristo, amar a las personas, porque si Dios nos salvó a nosotros, ¿por qué nosotros no invertir en la vida de otros? Yo sé que a lo mejor no hay muchos montes de paz. Conozco otros ministerios también, en Puebla también hay uno que también me es de bendición poder conocer al pastor y poder entender un poco de ese ministerio. Pero sí, no hay muchos montes de paz, pero nosotros podemos hacer esa diferencia en que yo puedo hacer ese monte de paz, poder invertir en esa persona, traerlo a la iglesia y poder reflejar el amor de que Cristo tuvo conmigo y tiene conmigo y reflejarlo a Él. Y en cuestión de la consejería, algo que nos limita demasiado es, perdón, estaba pensando en otras cosas, perdóname. Algo que nos limita demasiado es eso mismo, hacer alguna clase de distinción. Conozco muchos consejeros de que, bueno, realmente son sus consejos carnales, son a veces, quién sabe de dónde los sacan, y no se enfocan en la palabra de Dios, no se enfocan en lo que en realidad debería de ser. Considero que esa es una de las cosas que principalmente nos limitan y alguna y algo que nos hacen ir más allá es poder estudiar la palabra de Dios, que lo que podamos decir, como dije hace ratito, hace un momento, no pueda ser carnal, sino que venga todo en la palabra de Dios. En las diferentes clases que hemos tenido con el hermano Víctor, siempre, y con el pastor Ramos también nos ha dicho, no, si no tienes nada que aconsejar, mejor no digas nada, tómate tu tiempo y poder investigar, si no tengo algo bíblico que lo pueda enseñar, bueno, me tomo tiempo, ¿sabes qué? Dejamos eso pendiente para la siguiente sesión, luego vemos, pero ya estudiado, ya preparado. ¿Por qué? Porque también eso te limita, ¿verdad? Eso te daría un plus muchísimo mejor para poder aconsejar, poder entender todo el contexto y para poder enseñar de la manera correcta. Muy bien, Víctor, me llama la atención esto que mencionas. A veces el límite o el principal estorbo para la obra de Dios en cualquier aspecto somos nosotros mismos, ¿no? El Señor puede hacer todo, pero aún así decide usarnos y a veces no nos dejamos usar como Él quisiera, ¿no? Es que bueno que lo tengas presente, que la clave es Cristo y la palabra de Dios. Adelante, hermano Víctor, por favor, con su siguiente pregunta. Número 2. Yo no encuentro, porque todo lo que está expresado es correctivo cuando la gente ya tiene conflictos de adicción. ¿Cuál va a ser tu papel como pastor para prevenir la adicción? No debemos olvidar que todas las adicciones, sin excepción, de todas las que mencionaste en tus primeros capítulos, todas dan indicios. Inclusive dice la Biblia, cuando veas el ojo de tu vecino mal, pues aguas con el tuyo. No nomás veas la paja en el ojo ajeno y no veas la viga tuya. ¿Qué quiere decir esto? Que hay síntomas que nos muestran que va a haber un problema. Tu ministerio, tu tesis, tu pastorado, tu accionar, tu ser siervo de Dios. ¿Qué va a hacer? Porque a toro pasado todos somos buenos. Pero ¿qué vamos a hacer para prevenir? Ok. Yo creo que en primer lugar es la autoridad moral. Nosotros debemos de vivir en santidad. Si uno se quiere dedicar al pastorado, a la consejería, poder tratar con diferentes asuntos en este aspecto, en primer lugar nosotros debemos de tener la autoridad moral. Por ahí lo habíamos platicado, ¿se acuerda, hermano Víctor? Y eso me quedó muy en claro. Si yo estoy pasando por una situación y Dios me restaura, ok, creo que pudiera tener la autoridad moral para yo poder enseñarlo a otros. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por ese proceso, ya fui restaurado, fui transformado y ahora lo puedo reflejar a otra persona. Entonces, esa, en primer lugar, la autoridad moral, porque, bueno, igual, vuelvo a lo mismo, conozco pastores de que hay muchas veces hay
juzgar, criticar, atacar, no apoyar incluso. Hay personas que vienen y dicen que quieren ayuda, que necesitan ayuda, y bueno, uno como cristiano, en su caso yo lo hice una vez, lo llevé a la iglesia, ¿y qué pasó? Pues al final de cuentas se regresó a donde mismo, eres un vecino, lo llevamos aquí entre la familia, pero al final de cuentas ya no quiso regresar. Uno estaba atrás de él, pero pues por cierta manera se sentía rechazado por parte del pastor. Entonces eso fue algo duro, ¿verdad? Porque pues no fuimos nosotros, fue el pastor. Entonces, la autoridad moral yo creo que tiene mucho que ver. Me acuerdo mucho del pastor Ramos. A lo mejor él nunca ha pasado por situaciones, a lo mejor de adicción o cosas así, pero algo que me encanta de él es el que él tiene el poder y tiene la autoridad, por así decirlo, para poder reprender y guiar a una persona. ¿Por qué? Porque él se ha mantenido, él ha estado manteniéndose en santidad, con una perfecta relación con Dios, y es algo que me es de bendición. Es algo en lo cual yo también puedo aprender y poder reflejarlo. Eso usted me lo hizo entender, ¿verdad? Esa vez que estuvimos platicando, porque hay muchas personas que sí, ¿verdad? Pueden tener ministerios, pueden tener organizaciones o diferentes cosas, pero si no tienes eso, ¿verdad? Si no tienes ese testimonio y tú no lo vives primero, yo creo que sería de embalde lo que quieras hacer. Nomás quiero que te quede bien clara una cosa. Tener autoridad moral sin tener el corazón para usar esa autoridad moral no sirve de nada. Así es. Primera de Corintios 13 dice, no tengo amor, estoy hueco, no me sirve y de nada me sirve. Así es. Entonces, yo creo que tú puedes tener toda la autoridad moral y más si viviste. Pero si tú no tienes el corazón para ceder y dar lo que tú sabes, pues nomás vas a estar engordando, papacito, y vas a explotar. Necesitas entender, si tú te vas a dedicar a esta situación, cuando es correctivo, nos va a costar más trabajo. Qué bonito sería que todo este trabajo lo hiciéramos preventivo. Que el enfoque al ministerio siempre será prevenir para evitar que pase. Está bien. Si gusta, hermano Víctor, de una vez plantear su tercera pregunta. Sí. ¿Qué crees tú? Yo en mi pastorado voy a animar a la gente a que no se drogue, o voy a dirigir mi ministerio y mi pastorado a influir para que no lo hagan y los que lo hagan cambien. Porque hay una diferencia entre animar e influir. Animar es, órale, échale ganas. Influir es trabajar con ellos. ¿Tú qué crees? Yo creo que viene relacionado como usted lo dice. Uno puede animarlo, le puede dar la palmadita, le puede dar palabras de aliento, pero al final de cuentas siempre viene la influencia, siempre viene lo que uno puede influir, poder hacerles de bendición. Viene relacionado, es muy similar. Déjenme buscar un versículo, por aquí lo tenía. Ok. Es muy similar, pero aún en los similares, no es lo mismo. Aunque ellos digan que es lo mismo, pero más barato, no es lo mismo animar que influir. Así es. Sí, así es. Un versículo que siempre me ha sido de bendición y siempre me lo recuerdan aquí en la casa es: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo creo que para poder influenciar de la manera correcta es hacer, yo creo que todo lo contrario a lo que viene aquí, ¿verdad? Poder andar en personas que nos puedan aconsejar de la manera correcta, que no podamos permanecer en esos caminos malos, y asimismo que no poder estar rodeado de aquellas personas. Es algo que me es de bendición. Hay muchas personas, me acuerdo cuando yo me aparté, muchas ven a la iglesia, ánimo, ven a la iglesia, regresa.
pero realmente nadie me influyó, nadie estuvo cerca conmigo, nadie me pudo decir, mira, Cristo te ama y regresa, mira, Dios te puede restaurar. No, nadie lo hizo. Entonces, y sí es cierto lo que usted dice, son formas muy diferentes. Para eso debemos de tener buenas amistades, para eso debemos de acercarnos más a Dios, considero yo. No lo escucho. El micro, hermano Víctor. El micrófono, hermano. Para mí, no te estoy regañando. Sí. ¿Qué me hubiera gustado que me contestaras? Para animar, tengo verbo y rollo. Pero para influir, hay dos cosas en tu vida. La primera es tu testimonio. Dios permite que vivamos cosas para que luego con esas cosas seamos de bendición a los demás. Tu testimonio. Si tú como pastor y siervo de Dios, aunque tengas toda la autoridad por lo que viviste, pero no tienes testimonio, no sirves para nada. Y número dos, tu ejemplo. El que tú hayas caído, te hayas levantado y te hayas mantenido estoico. Estoico quiere decir no volviste a caer jamás en eso. El estoicismo en un pastor, en el caso de las adicciones, hace la diferencia. Voy a repetir. Una persona que dice, hijo, es que yo de joven fui bien fornicario, pero ahora de pastor o de casado ya no fornico, pero soy un adúltero. Aunque ya Dios lo haya libertado y tenga el testimonio, pero no tiene el ejemplo. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Tú necesitas proveerte a tu vida dos cosas, testimonio y ejemplo. Si tú no tienes, tú ya tienes el testimonio porque lo viviste. Ese te va a dar autoridad moral. Pero si tus palabras no son, si tus hechos no son congruentes con tus palabras, toda tu iglesia se te va a ir a las drogas. Y cuando tú quieras dar, acuérdate que lo que vale es cuando tú quieres dar un consejo. Para mí, la clave de tu trabajo, si tú te quieres dedicar a las adicciones, es, tienes la autoridad moral por lo que Dios te permite, tienes la autoridad formal por lo que tú eres. Ahora aprovecha tu testimonio y vive siendo ejemplo. Para mí, ese es el resumen de tu tesis. Eso es lo que haces tú. Todo lo tienes. Vas a ser el pastor. Vas a vivir como pastor. Tienes las experiencias vividas. Ahora permite que tus hechos confirmen lo que tus palabras dicen. Y serás un hombre que pueda traer gran bendición a gente que está padeciendo. Adúlteros, fornicarios, violadores, drogadictos, pornográficos, gente que tenga problemas, hay en todas las iglesias. La iglesia no es perfecta, la iglesia es el hospital del alma. Todos los que llegamos a la iglesia, en su gran mayoría, hemos batallado en alguna área de nuestra vida. Gracias, pastor. Y eso es lo que tienes que ver. Ok. Muchas gracias a hermano Víctor por todos sus consejos. De verdad que también yo he podido aprender y Víctor, pues como dice el hermano Roy, no, échatelo todo al morral. De hecho, sí. Júntalo si puedes, porque de verdad, bueno, aprende lo más que puedas, ¿no? Júntate con quien sabe y sigue tu ejemplo. Vamos a terminar tu defensa, Víctor. Yo nada más tenía dos preguntas. Sonso de yo, ¿para qué las hacía juntas? Y vamos a terminar con una oración. Hermano Víctor Navas, si me puede hacer favor de orar por Víctor, para como futuro graduado, como futuro pastor, como usted dice, que el diablo nunca tome ventaja, que el Señor le permita ser ejemplo y que su ministerio y su vida cuenten para el Señor. Si me hace favor, hermano Navas, por favor. Bendito Dios, amado Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir
nuestras experiencias, nuestras vivencias y las grandes oportunidades que tú nos has permitido tener a lo largo de nuestra vida. Ahora danos la gracia de que podamos aplicar, de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pon en Víctor Villegas tal amor por la gente que tiene este problema. Porque hay mucha gente que se esconde en la intimidad y en las sombras de su recámara y de su cuarto y de su mente y de su pensamiento. Nosotros mismos, porque tu palabra nos dice que el que cree estar firme, cuide que no caiga. Y nosotros mismos podemos estar expuestos y no estamos exentos de caer. Dale a Víctor el poder y las ganas de ser un hombre sabio. Que nada ni nadie lo aparte de la decisión que él tomó y que hoy culmina al graduar y al terminar sus estudios y su preparación para poder ir al campo de batalla a presentar siempre sus mejores armas que están apoyadas por ti. Dale gracia, dale sabiduría, dale fortaleza y donde quiera que tú lo pongas, Señor, que Él pueda ser un bastión donde se diga que a un poderoso Dios servimos. Bendice este tiempo y dale gracia y danos gracia a todos para seguir adelante en lo que tú has mandado. Bendícenos y quédate con nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.